Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a esta nuestra segunda sesión sincrónica de la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando la sesión sincrónica número 2, en este caso correspondiente al módulo 1, que se denomina Introducción a la Formulación de Proyectos. Quien les habla, su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha estado acompañando en el desarrollo de esta asignatura. La semana anterior ya desarrollamos un primer encuentro sincrónico en el cual hablamos un poco sobre las reglas importantes del curso, sobre las actividades a desarrollar, sobre las fechas de presentación de las diferentes entregas, ¿no? Entonces son lineamientos que ustedes ya conocen, ya están al tanto de esas indicaciones que se han dado y en ese sentido espero yo que ustedes tengan un desarrollo adecuado de nuestro curso. Bien, esta sesión sincrónica tiene como objetivo acercarlos a ustedes a las temáticas que se manejan dentro del módulo número 1, que busca sencillamente introducirlos a los estudiosos a los conceptos de proyecto y a los elementos que hacen parte de la formulación y evaluación de los proyectos. Para dar alcance a este objetivo, vamos a hacer seguimiento, vamos a hacer desarrollo de la siguiente agenda. En primer lugar, voy a realizar una breve presentación del módulo número 1. Posteriormente a esto vamos a hablar sobre qué son los proyectos, cómo se realiza la planeación de un proyecto, cuál es la metodología de gestión de los proyectos y ese ejercicio de formulación y evaluación de proyectos. Inicialmente, como introducción a nuestro módulo, este módulo introduce a los estudiosos al concepto de proyecto. Entendamos que un proyecto es toda actividad humana, por grande o pequeña que sea, requiere de un desarrollo de actividades, requiere de un esfuerzo físico, económico, intelectual o profesional. Ese esfuerzo puede desarrollarse de manera individual, grupal, social, depende del sistema social que lo vaya a desarrollar. En ese sentido, dentro de este módulo buscaremos desarrollar ese concepto de proyecto y buscaremos abarcar diferentes temáticas que estén asociadas a los proyectos. El módulo número 1 de nuestro curso tiene por nombre Introducción a la Formulación de Proyectos y principalmente se definen dos competencias. La primera, comprender el concepto de proyectos y el modelo metodológico para la formulación y evaluación de un proyecto de inversión. Y el segundo, comprender la metodología de gestión de proyectos, entendiendo su aplicabilidad en un entorno organizacional. Para dar alcance a esas competencias que están allí formuladas, recordemos que tenemos planeado el desarrollo de dos actividades en este módulo inicial. La primera de esas actividades ya cerró, como ustedes ya lo conocen. La actividad número 1 estuvo habilitada desde el 24 de mayo y tuvo cierre este pasado 7 de junio, a las 8 de la mañana. Inmediatamente, a ese mismo día y a esa misma hora, se habilitó la actividad 2, evaluación, aplicación de conceptos, y esa actividad permanecerá habilitada hasta las 8 de la mañana del próximo lunes 21 de junio. Ese lunes es de este lunes que viene en 8 días, ¿no? Tengan presente las fechas, los horarios, los tiempos de desarrollo de las diferentes entregas. Bien, una aclaración que aprovecho yo para mencionar acá es que por favor tengan en cuenta, ustedes ya son estudiosos de un semestre avanzado de su programa académico y saben muy bien que el hecho que aparezca aquí en en este foro en este plan de formación, perdón, la indicación que esta actividad va a permanecer habilitada durante 2 semanas no significa que la actividad requiera de todo ese tiempo para que ustedes la puedan desarrollar. Realmente, la actividad permanece habilitada durante 2 semanas para que ustedes la puedan visualizar y hacer obviamente su entrega, pero el tiempo de desarrollo de la actividad únicamente es de 1 semana. Ese es el tiempo requerido para que ustedes la desarrollen, pero muy distinto que permanezca habilitada por 2 semanas. Inclusive en el módulo número 2
El tiempo de desarrollo de las actividades va a ser solamente de una semana. Saben ustedes que se debe cumplir con ese tiempo de desarrollo de las entregas. Por favor, entonces no, por decirlo de alguna manera, no se malacostumbren a esas características que tiene este módulo número uno, en donde las entregas se planean con 2 semanas. Para el siguiente módulo, entonces ya las actividades solamente tendrán un espacio de una semana para que ustedes desarrollen su respectiva presentación y obviamente desarrollen la entrega de sus actividades. Bien, entonces volvemos nuevamente acá a la presentación. Trato de eliminar esto que está acá arriba de la imagen, de la pantalla. Y ahora sí vamos a abordar entonces lo que es el concepto de proyecto. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que ese concepto de proyecto está concebido o está bajo la lupa de tres focos distintos. El del contratante o cliente, el del contratista o también el del interventor. Esto depende del actor que esté relacionado con este em, proyecto. Entonces, en un primer escenario, en una primera eh, visión, está el cliente o contratante, que es la persona a quien requiere el proyecto, es decir, hacia quien va a ir dirigido los resultados de ese proyecto, ya sean unos productos, unos bienes, unos servicios. El resultado que se produzca a partir de desarrollar todas esas actividades, todos esos esfuerzos que están inmersos en el proyecto, pues irán dirigidos a satisfacer una necesidad puntual que tiene un cliente o un contratante. El proyecto da forma, el proyecto se estructura, el proyecto se realiza a partir de identificar una necesidad. Generalmente cuando surgen las ideas de emprendimiento, cuando surgen las ideas de realizar nuevas gestiones organizacionales, de llevar a cabo una idea de negocio, esa idea surge a partir de identificar una oportunidad en el mercado, ya sea porque yo estoy insatisfecho con el producto, con el servicio que me están ofreciendo, ya sea porque pienso que de pronto ese producto podría tener otro tipo de características, que podría tener otro tipo de beneficios, que podría tener otro tipo de utilidades, ¿no? Mejores condiciones de calidad, por ejemplo. Entonces todo eso lleva sencillamente a que se plantee la posibilidad de desarrollar un proyecto que cumpla con esos requerimientos. Establecemos unas necesidades, unos requerimientos, algo que nosotros desearíamos y nos gustaría encontrar y poder tener en un producto. Y por eso, entonces, este es el primer punto de vista, el del cliente contratante, porque será quien define la naturaleza del proyecto, es decir, las características, los requerimientos, las necesidades que va a cumplir ese producto que se desarrolle con el proyecto. En segundo lugar está el contratista, es quien llevará a cabo el proyecto, es decir, será el encargado de desarrollar todas esas actividades, será el encargado de desarrollar todos esos esfuerzos, será el encargado de transformar unos elementos materiales, unos insumos, en unos productos que, como lo he dicho anteriormente, satisfagan la necesidad, satisfagan el deseo, satisfagan el gusto que tiene un consumidor, un cliente para con el producto que está adquiriendo. Algo muy importante que hay en este paso es que una vez se identifiquen esas necesidades y requerimientos, pues se puedan transformar en objetivos, ¿m? En metas claras que puedan ser alcanzadas o puedan ser desarrolladas por parte del contratista. Y en tercer lugar encontramos el interventor. El interventor es quien verifica el proyecto. El interventor entonces se va a encargar de realizar un seguimiento al proyecto, de verificar cómo se han obtenido los resultados que se empiezan a desarrollar o que se empiezan a obtener a partir del desarrollo de las actividades del proyecto. El interventor va a realizar ese ejercicio de seguimiento, va a realizar ese ejercicio de verificación de resultados a partir de tres elementos que ya vamos a ver más adelante, de tres características propias que tienen los proyectos. Pero ese ejercicio em,
determinará de cierta manera si el proyecto tuvo éxito o si fue un fracaso. Bien, vamos entonces a tratar de definir qué es ese concepto de proyecto. Para ello voy a citar la definición planteada por Parodi en 2001, que textualmente indica: es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de ser de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente definido. Entonces acá nosotros empezamos a identificar varios elementos que dan forma al proyecto, porque lo primero que nosotros podemos identificar en esa definición es que un proyecto son un conjunto de actividades que están interrelacionadas y coordinadas. Podríamos identificar entonces que esas actividades que se desarrollan dentro de los proyectos buscan un fin común, buscan un resultado particular. Pero entonces nosotros podríamos relacionar directamente ese concepto que está allí planteado con el de proceso, ¿no? Los procesos que normalmente nosotros encontramos dentro de las empresas, porque un proceso también es un conjunto de actividades que están interrelacionadas, que transforman unos elementos de entrada en unos elementos de salida generando un valor agregado, es decir, que buscan también un fin común. Y nos surge la pregunta, entonces, ¿cuál es la diferencia entre los proyectos y los procesos? Pues hay una diferencia básica, y es que los procesos son actividades que se desarrollan de manera cíclica dentro de las empresas. Constantemente se están desarrollando proyectos en las procesos, perdón, en las organizaciones. Todos los días podría decirse que se ejecutan los procesos. La única razón por la cual una organización dejaría de desarrollar o ejecutar sus procesos sería porque cambian de razón social, cambian su estructura, su gestión, su actividad, o porque desaparece, ¿no? Porque deja precisamente desarrollar su actividad. Pero de resto, siempre las organizaciones deberían constantemente estar ejecutando su actividad por medio de los diferentes procesos de gestión. Pero por su parte, el proyecto no es un ejercicio cíclico. El proyecto es algo que tiene un principio y un fin, que tiene unos espacios limitantes previamente definidos. El inicio del proyecto está definido y el final también está definido. Y Parodi nos menciona en esa definición unos limitantes claramente que nos permiten tener una idea de los factores que dan las condiciones particulares para que nosotros podamos definir el proyecto. Se trata del presupuesto, se trata del plazo o el tiempo previamente definido. Esos son elementos que de cierta manera nos permite a nosotros tener claridad sobre factores que le dan la forma a los proyectos. Un proyecto se define como un esfuerzo temporal para crear un producto o resultado único que tiene un principio y un fin y que puede ser tangible o intangible. De cierta manera, identificamos claramente em, nuevamente el plazo como un elemento a recordar, ¿no? Esta definición nuevamente nos indica que el proyecto tiene un principio y un fin, es decir, que tiene un periodo de tiempo previamente establecido. En ese sentido, nosotros podemos identificar que los elementos que componen un proyecto son tres, principalmente. El objetivo. El objetivo responde a la pregunta: ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que nosotros queremos desarrollar? ¿Cuál es nuestro fin? Y vuelvo y me traslado a lo que yo les mencionaba con anterioridad. Cuando nosotros iniciamos la idea de ejecutar un proyecto, como puede ser, por ejemplo, un proyecto de emprendimiento, ha sido porque encontramos o identificamos un vacío dentro del mercado, identificamos una oportunidad de actuar allí. Y ese vacío lo puedo abordar a partir del desarrollo precisamente de mi proyecto. Yo identifico entonces una problemática,
un apartado del mercado que no está siendo atendido. Y el objetivo realmente lo que significa es la forma en que yo voy a resolver esa problemática que he logrado identificar. ¿Mm? Eso es el objetivo de un proyecto. ¿Mm? Identifico una problemática y la respuesta directa a esa problemática o la forma como yo voy a dar solución a esa problemática es el objetivo. Eso es lo que yo busco realmente. Si yo identifico que dentro del mercado hay una necesidad, hay un vacío, pues muy seguramente eh, el resultado de mi proyecto va a ser ese elemento que va a llenar ese vacío que está en el mercado. Entonces, el objetivo del proyecto es realmente lo que yo quiero conseguir al final, lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero obtener. ¿Mm? En segundo lugar, encontramos el presupuesto. Ya lo habíamos mencionado con anterioridad. El presupuesto debe responder a la pregunta ¿cuánto nos va a costar y con qué se va a pagar? ¿Mm? Y es que uno de los limitantes a la hora de desarrollar cualquier tipo de actividad, de emprendimiento, de idea de negocio, cualquier proyecto, siempre un limitante será los presupuestos financieros, ¿no? O los montos financieros. Los emprendimientos, por ejemplo, se desarrollan con una idea simple y es generar utilidades, ¿no? El 95% de los emprendimientos que se desarrollan en el mundo, pues tienen un objetivo y es generar algún tipo de retribución, algún tipo de ganancia, algún tipo de utilidad. Y también precisamente los limitantes o el principal limitante para poder desarrollar un emprendimiento es el músculo financiero, porque imagínense que todo el mundo contase con un bolsillo lleno de recursos suficientes para desarrollar cualquier tipo de producto o cualquier tipo de proyecto que se les ocurriese. Encontraríamos nosotros dentro del mercado o mil cantidad de marcas para cada uno de los productos que se nos ocurran. Porque sencillamente lo único que bastaría es suministrar eh, aportes financieros a esa idea de producto que se nos está pasando por la cabeza. ¿Mm? Entonces, acá nosotros debemos pensar cómo vamos a pagar, cuánto nos va a costar, obviamente, y cómo vamos a pagar ese monto financiero que requiere la ejecución del proyecto. Porque, como le he dicho, ese será un limitante para que nosotros podamos desarrollar ese emprendimiento o ese proyecto. Y el tercero de los factores, el tercero de los elementos es el plazo. El plazo debe responder a la pregunta ¿cuánto tiempo gastaremos para realizarlo? ¿Cuánto tiempo nos va a implicar desarrollar ese conjunto de actividades? ¿Cuánto tiempo nos va a implicar eh, ejecutar esas actividades que estamos planeando en el proyecto? ¿Mm? ¿Cómo vamos a realizarlo? Em, ¿Cuánto tiempo será necesario implicar para desarrollar cada una de esas actividades? ¿Y en cuánto tiempo nosotros podremos estarle dando finalización al proyecto? ¿Mm? Por una sencilla razón, y es que entre más tiempo yo tenga que utilizar para el desarrollo del proyecto y para alcanzar el resultado, pues eso significará más gasto. Entonces, en el momento en que yo no cumplo el plazo, tampoco estoy cumpliendo el presupuesto. Bien. Ahora bien, ¿cómo se realiza la planeación de un proyecto? Para que nosotros realicemos la planeación de un proyecto, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que al momento que nosotros querramos finalizar ese proyecto, debemos tener en cuenta que se cumplan tres premisas. La primera, que nuestro proyecto pueda ser terminado en el plazo previsto. La segunda, que se cumple con las especificaciones de calidad exigidas por los códigos que rigen en el mercado. Y la tercera, que no permitimos que los gastos superen el presupuesto. Esos son los lineamientos o esos son las premisas que nosotros debemos tratar de cumplir en el momento en que desarrollamos un proyecto. De igual manera, son las premisas que nosotros debemos pensar en el instante en que se nos ocurre la idea de tratar de elaborar, de tratar de construir, de tratar de realizar esos proyectos. Bien, entonces, em, a la hora de realizar la planificación de un proyecto,
lo primero que nosotros deberíamos definir son los objetivos que va a tener ese proyecto, los objetivos que nosotros queremos desarrollar. Pero para realizar la planeación de los objetivos debemos tener en cuenta cuatro elementos principales. El primero de ellos, los objetivos deben estar enfocados en la satisfacción del cliente. Y ya lo hemos hablado con anterioridad. Realmente para que tengamos un impacto significativo en el consumidor, para que nosotros podamos tener la seguridad que un cliente va a adquirir nuestro producto, de que alguien va a estar interesado en comprar esos elementos que le estamos ofreciendo, pues existe o hay una necesidad clara y es satisfacer esos requerimientos que tiene el consumidor. Por lo tanto, el primer elemento que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar un proyecto, a la hora de desarrollar un ejercicio de emprendimiento, a la hora de desarrollar una idea de negocio, es que con todo ese conjunto de actividades que desarrollemos, nos aseguremos que estamos cumpliendo con eso que realmente busca el comprador, con eso que desea el consumidor, que estamos estructurando nuestro trabajo, estamos desarrollando nuestras actividades para alcanzar una satisfacción de nuestros consumidores. En segundo lugar, deben poder ser alcanzados con el presupuesto establecido previamente. Acá nuevamente encontramos asociación con los elementos o con los factores que dan forma a los proyectos. Y es que si bien yo debo establecer objetivos que sean retadores, pues deben ser objetivos que sean consecuentes con el tiempo y con el presupuesto que yo tengo al alcance. Yo no puedo establecer objetivos que son inalcanzables para el equipo operativo porque sencillamente, si yo establezco objetivos inalcanzables desde una primera perspectiva, en primer lugar, no voy a alcanzar con el resultado deseado del proyecto. Y voy a empezar a desarrollar un conjunto de actividades que están inadecuadamente estructuradas porque estarán totalmente desfasadas. Y adicional a esto, también habrá de cierta manera una frustración por parte del equipo operativo. El equipo operativo será consciente que realmente no va a ser posible alcanzar o no va a ser posible desarrollar esos objetivos. Por lo tanto, no van a desarrollarse de manera adecuada, van a desarrollarse de manera parcial. Los objetivos deben ser medibles y alcanzables dentro del plazo previsto. De igual forma, al caso del presupuesto. Yo debo establecer, obviamente, objetivos retadores, nuevamente lo repito, pero que sean lógicos con el tiempo que le estoy estableciendo al equipo de trabajo. Imaginémonos que yo tengo una organización que fabrica tenis y he observado la oportunidad de vender 1000 tenis para el próximo verano que llega. Tengo una capacidad de producción de 100 tenis a la semana y resulta que falta un mes exactamente para el verano. Por lo tanto, lo máximo que yo podría elaborar sería 400 tenis. Yo no puedo establecerle la meta al equipo de trabajo de 1000 tenis porque sencillamente por más de que se doblen en su trabajo, por más de que hagan e implementen las estrategias que consideren oportunas, no van a alcanzar a desarrollar esa producción. Entonces, debo ser consciente del plazo que tengo para desarrollar el proyecto y para obviamente establecer los objetivos. Y en cuarto lugar, los proyectos deben contribuir para el personal humano que lo desarrolla. ¿Y esto a qué se debe? Es muy común que dentro de las estructuras organizacionales eh, se desarrollen este tipo de ejercicios con el ánimo de encontrar nuevas oportunidades de utilidad, nuevas oportunidades de negocio, pero también optimizando muchas veces los gastos. Como lo he dicho, cuando se desarrollan proyectos de manera individual por parte de emprendedores, uno de los limitantes que existe es el presupuesto, ¿no? Es ese soporte financiero. Realmente los proyectos es común que se desarrollen principalmente por parte de las empresas, empresas que ya están constituidas porque sencillamente, precisamente cuentan con ese presupuesto, con ese músculo financiero que les permite desarrollar este tipo de actividades.
¿Y qué ocurre normalmente en esa ejecución de proyectos? Pues las empresas no van a comprar nueva maquinaria, no van a comprar una nueva planta física, no van a realizar la inversión en contratar nuevo personal y capacitarlo, sino que sencillamente van a hacer uso del personal con el cual ya cuentan, la maquinaria que ya tienen, la planta física con la que ya cuentan. ¿M? Esto con el ánimo, obviamente, de optimizar recursos. Y lo que procederán a realizar es sencillamente tomar un personal del área de recursos humanos, tomar un personal del área de procesos, otro de calidad, otro de producción, otro de almacenamiento, ¿m? Para que entre todos ellos desarrollen puntualmente las actividades del proyecto. ¿M? Y con eso la organización no va a incurrir en más gastos adicionales. El objetivo del proyecto es realizar también una verificación previa antes de tirarse de cabeza, si podría decir de esa manera, en un emprendimiento particular. ¿M? Entonces, por eso es muy importante también que se aporte de manera significativa al desarrollo humano que tiene el equipo que ejecuta el proyecto. Bien, ¿qué metodología entonces nosotros encontramos comúnmente para realizar la gestión de los proyectos? Vamos a hablar de una metodología que abarca cuatro fases principales: una fase de investigación, una fase de planificación y diseño, luego una fase de producción y finaliza con el ejercicio de evaluación y monitoreo. En primera medida, dentro de la fase de investigación, se realiza la primera puesta en marcha del proyecto, es decir, creamos ese contexto bajo el cual se va a desarrollar el proyecto, vamos a definir esa idea inicial que tenemos nosotros para el proyecto, vamos a empezar a estructurar el objetivo general y los objetivos secundarios que puede llegar a tener el proyecto. Aclaro, cuál es el sentido de un objetivo general, un objetivo central y unos objetivos secundarios específicos. El objetivo central o general es el resultado final que yo espero alcanzar con el proyecto. Es lo que yo quiero lograr. ¿M? Los objetivos específicos o secundarios son el paso a paso que yo voy a desarrollar. Son metas, digamos que previas, ¿m? Y necesarias para que yo pueda alcanzar precisamente ese objetivo central, ese objetivo general. ¿M? En ese sentido, el desarrollar los objetivos específicos o secundarios me van a permitir a mí dar alcance a ese objetivo central que tiene mi proyecto. No es al revés, ¿m? Porque comúnmente cuando se está realizando el ejercicio de plantear unos objetivos, se comete un error común que es em, presentar o planear los objetivos, perdón, como si los objetivos secundarios fuesen consecuencia del general. Y realmente podría decirse que es al revés. Primero se consigue el resultado de los objetivos específicos o secundarios y luego sí nosotros podremos encontrar el resultado general. Bien, bien. Dentro de esta fase vamos a realizar una actividad sumamente importante, que es la investigación sobre las posibles formas que podría tener el proyecto. ¿M? Es decir, vamos a tratar de hacernos una idea del futuro que puede presentarse al proyecto, cuáles son los escenarios posibles que puede afrontar el proyecto. ¿M? Porque esos escenarios, esas mutaciones que se presenten en el entorno, pues pueden repercutir directamente en el éxito o en el fracaso del proyecto. ¿M? Es el entorno que comúnmente nosotros podríamos encontrar hoy en día en todo tipo de organización, en todo tipo de emprendimiento. ¿M? Hay cambios constantes de tipo político, de tipo económico, de tipo social, que de cierta manera define la naturaleza del desarrollo de actividades de un emprendimiento, del desarrollo de actividades de un sistema social en términos generales. Entonces, es sumamente importante que se realice esta investigación, que tratemos de indagar sobre, realizar una planeación sobre qué cambios posiblemente podrían presentársele a los proyectos. Obviamente nosotros no vamos a poder hacernos una idea de todos los escenarios futuros, ¿no? Pero sí podemos hacer
tal vez una idea de aquellos escenarios que podrían llegar a presentar afectaciones al proyecto. Como por ejemplo, si yo invierto mucho dinero en materia prima, que la importo, pues puedo hacerme o plantearme un escenario en el cual, por ejemplo, el precio del dólar aún suba mucho más. Entonces, sabré qué tipo de afectación eso me puede presentar a mí. El sentido de hacer esta planeación, de hacer esta investigación sobre los posibles futuros del proyecto, tiene un foco principal y es elaborar desde esta primera fase las estrategias que posteriormente yo podré implementar, que yo posteriormente podré desarrollar para poder dar forma, para poder dar solución realmente a los inconvenientes futuros que se le puedan presentar al proyecto. Bien. Este ejercicio está a cargo de los planificadores estratégicos, obviamente, porque serán los encargados de precisamente desarrollar ese ejercicio, de validar escenarios futuros, de establecer cuáles son las acciones, las estrategias a tomar en dado caso que se presente cada uno de esos escenarios. Esta fase proporciona un resumen ejecutivo a todo el equipo del proyecto. ¿M? De cierta manera, les da una luz sobre los caminos que posiblemente se podrían llegar a presentar y de las acciones que igualmente podrían llegar a ejecutarse en dado caso que se presenten esos escenarios futuros. La segunda fase corresponde a la fase de planificación y diseño. Esta fase de planificación y diseño proporciona las bases fundamentales para la ejecución del proyecto. Porque acá ya nosotros vamos a definir propiamente qué es lo que vamos a realizar. En la fase anterior nosotros estábamos empezando a darle forma al proyecto. Hablamos de planear los objetivos iniciales del proyecto, hablamos de mencionar cuáles posiblemente podrían ser los escenarios futuros del proyecto. Pero acá ya nosotros vamos a definir puntualmente lo que vamos a hacer, lo que vamos a realizar. Vamos a definir el propósito exacto del proyecto, qué es lo que nosotros queremos lograr, qué es lo que nosotros queremos alcanzar. Eso es lo que realmente nosotros vamos a buscar con el desarrollo de ese proyecto. Lo ideal sería em, tener presente cuáles son los requerimientos que tienen los consumidores para ahí sí ya estructurar de mejor forma el objetivo central del proyecto, el propósito del proyecto. Nosotros en el apartado anterior, como lo dije, hacemos un primer acercamiento a esa idea, pero dense cuenta que cuando uno ya empieza a tener de pronto un poco de investigación, un poco de contacto con los consumidores, pues ya se puede hacer una idea mejor de lo que esos consumidores quieren. Porque, por ejemplo, como lo he dicho con anterioridad, la idea del emprendimiento puede surgir a partir de la percepción que yo tenga sobre un producto, sobre un servicio, que me encuentro insatisfecho con ese servicio que se está prestando por parte de una empresa o con el producto que le he adquirido, y a partir de ello genere una idea de negocio. Cuando uno investiga con otros consumidores, con un mercado objetivo, cuando interactúa con esos potenciales compradores, pues ya de pronto se puede aterrizar un poco mejor la idea. Esos consumidores le pueden decir a uno, bueno, sí, esa idea está bien, o realmente yo estoy insatisfecho no tanto con la funcionalidad del producto, sino con aspectos de calidad, em, o yo me encuentro insatisfecho con el material que se usa, o con el servicio postventa. Entonces ya uno empieza a tener una idea más clara de cuál podría ser realmente ya mucho más definido el propósito que tiene el proyecto. En este ejercicio vamos a desarrollar la definición de las actividades que serán necesarias a desarrollar en el proyecto. Es decir, cuando yo ya he logrado identificar cuál es el resultado final que se espera, cuando yo he logrado identificar que el proyecto necesita o que el proyecto em, tiene una meta final y que para poder desarrollar esa meta final o para poder desarrollar ese producto que al final yo quiero alcanzar, requiero de un conjunto de actividades. Requiero desarrollar X y Y actividad, necesito X y Y esfuerzo. Y en ese sentido, podremos dividir el proyecto en actividades globales. Podemos dividir el proyecto en ese flujo de labores que serán necesarias a desarrollar para poder dar alcance a ese objetivo central.
Definiendo estas actividades, teniendo una idea del esfuerzo que se debe desarrollar, de los requerimientos, de los insumos que necesita cada uno de los apartados de esas actividades, podremos hacernos una idea del tiempo que implica el desarrollo de cada una, ¿no? Cuando yo quiero realizar unos tenis y, por ejemplo, em, coloco como una de las actividades desarrollar la suela del tenis, ¿m? Y coloco el paso a paso, las actividades puntuales que se necesitan desarrollar para poder hacer esa suela del tenis, pues ya me puedo hacer una idea de cuánto tiempo implica poder elaborar esa primera parte del producto. ¿M? Podría hacerme una idea de cuánto tiempo es necesario para desarrollar esa actividad. ¿M? Y podría hacer obviamente un bosquejo, una idea de cuánto tiempo tardaría de manera global el desarrollo del producto. ¿M? Podremos identificar obviamente también indicadores, ya identificando em, cada actividad que se debe desarrollar, estandarizando cada una de las actividades, es decir, ya logro identificar cuál es el paso a paso a desarrollar, logro identificar cuál es la cantidad de insumo que necesita esa actividad y logro identificar también cuál es el tiempo necesario para desarrollar cada una de las actividades, entonces poder establecer indicadores, indicadores que me permitan a mí realizar un seguimiento muy adecuado a esos resultados que se están obteniendo con cada actividad del proyecto. ¿M? Podré en este ejercicio luego realizar una revisión para validar si algunas de las actividades son necesarias a desarrollar. De pronto, si es posible eliminar, suprimir, cambiar el orden de las actividades, esto con el objetivo de alcanzar resultados más óptimos, ¿no? En muchas ocasiones, quienes posiblemente de pronto conozcan sobre el ejercicio de optimización de procesos sabrán que la optimización puede darse a partir de suprimir actividades, a partir de cambiar el orden en que las mismas se realizan o a partir de reorganizar el trabajo. Ese es una fuente constante de optimización de los resultados que se alcanzan dentro de un proyecto. En ese sentido, acá en esta fase de planeación, pues de una vez nosotros podemos realizar una verificación si esas actividades que se han planeado allí en esa descripción, em, todas son necesarias o si posiblemente podremos combinar algunas o incluso podremos suprimir algunas otras que estén generando algún tipo de retraso o demora. Luego de esto vamos a realizar la asignación de recursos, es decir, vamos a hacernos una idea de cuántos recursos requiere cada una de las actividades para que puedan ejecutarse. Vamos a hacernos una idea de acuerdo a esa descripción de cuánto necesita precisamente cada apartado del proyecto para que pueda desarrollar su labor. ¿M? Vamos a hacer obviamente una estimación de los costos a partir de esa asignación de los recursos, a partir de esa asignación de los insumos y de cara al tiempo de desarrollo vamos a realizar un cronograma de actividades. La idea de ese cronograma de actividades es que junto con los indicadores que también he definido con anterioridad, pueda realizar un seguimiento constante para validar si estoy cumpliendo o no con el plazo previsto, que recordemos que es uno de los factores que da forma a los proyectos. Y si estoy desviándome del camino, pues podré entonces definir algunas de las estrategias, de las actividades que debo implementar para corregir el rumbo, si se puede decir de esa manera, y para alcanzar los resultados que previamente teníamos presupuestados. Bien. Siguiente fase, la fase número 3 que corresponde a la fase de producción. Y acá sencillamente lo que vamos a realizar es poner en marcha todo lo que previamente habíamos planificado. Aquí en esta fase, básicamente ponemos en funcionamiento el proyecto, proporcionamos los recursos. Una cosa inicialmente es asignar, tener una idea de cuánto recurso necesita o requiere el proyecto y ya en esta fase de producción lo que se realiza será a proporcionarle a cada apartado, a cada actividad los recursos necesarios para que las mismas empiecen a ejecutarse. En este sentido, nosotros acá ya vamos es a desarrollar el proyecto, vamos a realizar el seguimiento, vamos a ejecutar las actividades tal cual previamente se planearon. Uno de los ejercicios importantes en esta actividad es validar
que efectivamente las actividades se estén desarrollando de la forma como se planearon, porque es muy común, uno de los errores constantes que en muchas ocasiones se presentan es que algunos em, trabajadores, algunos colaboradores, tienden a desarrollar o ejecutar actividades o acciones distintas a las que están planeadas en el proyecto o en el manual de trabajo. Sencillamente porque consideran que de la otra forma es más oportuno, de la otra forma es más eficiente, más rápido, que consiguen mejores resultados y demás. Eso es muy común, como lo he dicho, dentro de las organizaciones. Es importante que ustedes, como directores de proyecto en un futuro, sepan que es sumamente importante a partir de no solamente el establecimiento de indicadores, sino de realizar un ejercicio de acompañamiento activo, ¿m? Que se verifique, se valide que esos colaboradores están haciendo seguimiento y están cumpliendo con las indicaciones que estaban planeadas en la descripción de cada actividad. Y vamos a finalizar la ejecución de las actividades, es decir, aquí nosotros vamos a buscar que sencillamente el primero de los elementos del proyecto se cumpla, es decir, que logremos el objetivo. ¿M? Después validaremos si se hizo bajo el tiempo o dentro del presupuesto previsto, pero lo más importante es que logremos alcanzar el objetivo. ¿Por qué? Porque sencillamente si yo no logro el objetivo, como le dije anteriormente, no estoy logrando lo demás. ¿M? Lo que yo tengo que alcanzar es el objetivo. Si yo no logro el objetivo del proyecto, pues ya ni el presupuesto ni el plazo me interesan, no me importan. ¿M? Yo debo velar porque se alcance el resultado o el objetivo del proyecto. Em, y luego de hacer ese cumplimiento después de ejecutar todas las actividades que sean necesarias para poder alcanzar el objetivo o los objetivos del proyecto, pues paso a la siguiente fase, a la última fase de la metodología, la evaluación y monitoreo. Ya en este apartado podré ahora sí, pues hacerme una idea si esos resultados que se alcanzaron, si esos resultados que se consiguieron del proyecto se hicieron bajo o dentro del presupuesto previsto o dentro del plazo también previamente planeado. ¿M? Y podré validar si se realizaron o no de manera adecuada. Realizaré una evaluación del proyecto bajo criterios de calidad, costo, tiempo, puntualidad, precisión, relevancia e integridad. Ahora bien, ¿cómo o de qué se trata ese ejercicio de formulación y evaluación de proyectos? La formulación de un proyecto está dada, como lo mencioné hace algún momento, a partir de la identificación de un problema, a partir de la identificación de una necesidad, a partir de la identificación de una respuesta que no ha sido respondida. Luego nosotros trataremos de definir ese problema, trataremos de identificar cuál es la causa que esté generando esa situación y a partir de identificar esa causa que está generando esa situación, plantearemos algunas alternativas que nos permitan dar solución a esa problemática que hemos identificado. Dentro de la identificación del problema puede darse, como lo dije hace algún momento, a partir de la observación, a partir de la misma insatisfacción que a mí me ha generado la utilización de X o Y producto a partir del comentario que me realiza a mí un amigo, un compañero, algún familiar. Esa es una fuente de oportunidad en los negocios. También otra fuente es la lluvia de ideas. Es común que se desarrolle dentro de las empresas. Muchas organizaciones, por ejemplo, y las organizaciones que siempre son objeto de estudios de casos empresariales de éxito, como por ejemplo Google, les da un espacio, les da un lugar a los trabajadores para que ellos mismos desarrollen sus proyectos, ¿m? Para que ellos a partir precisamente de eso, de su día a día, de las problemáticas que tienen en su quehacer diario, pues encuentren la oportunidad de desarrollar una nueva idea de negocio y una nueva alternativa para la empresa en la generación de utilidades. Encontramos, como lo he dicho, el caso de Google, por ejemplo, que em, diferentes ideas como lo es Gmail o como también lo fue en su momento Google Maps surgieron a partir de
darles oportunidad a sus trabajadores que trabajaran de manera individual en sus proyectos personales. Definimos el problema, segmentamos cuál es la problemática a la cual nosotros queremos enfocarnos. Es algo común que cuando se aborda una problemática, trate de abordarse una problemática muy grande, muy global. Eso es lo que uno comúnmente ve, por ejemplo, desde nuestra perspectiva académica como docentes cuando estamos dirigiendo los trabajos de grado. Los estudiantes siempre tratan de abarcar una problemática muy global. Y realmente para poder dar solución a una problemática, nosotros debemos tratar de segmentar muy bien esa situación que se está presentando. Vamos a definir muy bien, muy claramente, muy detalladamente cuál es la razón por la cual se está generando esa problemática y a partir de atacar esa causa, posiblemente nosotros podremos dar solución de manera mucho más efectiva a esa situación que se está presentando. Por eso es común que desarrollemos una metodología como lo es el árbol de causa-efecto, donde pues a partir de realizar este ejercicio nosotros podremos identificar el por qué esa situación se está presentando, el por qué no se está cumpliendo con la necesidad del cliente, el por qué, por ejemplo, ese producto no tiene éxito, el por qué ese producto está generando alguna insatisfacción. Y a partir de identificar esa causa, podremos ahora sí validar las características que podría tener la alternativa que dé solución a esa problemática. Esa evaluación de alternativas se da también a partir de realizar una lluvia de ideas, de manera individual, puede ser incluso, o lo ideal sería agrupar, que me permitan a mí identificar la forma como podré dar solución, cómo podré resolver, cómo podré atacar esa problemática y darle forma al objetivo general que va a tener mi problema perdón, mi proyecto de trabajo. Bien, mis estimados estudiosos, les agradezco a todos por su participación. Les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna inquietud, me escriban al correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí muy pendiente a resolver todas sus dudas, sus inquietudes. Em, los espero en el siguiente encuentro sincrónico. Ojalá puedan participar de una manera más activa en el desarrollo de estos eventos sincrónicos de nuestra asignatura. Muchísimas gracias y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Gracias y hasta pronto.